Lo llamaban el programa de rendición extraordinaria, y su nombre ocultaba una verdad macabra. No se trataba de prisioneros de guerra, ni de procesos legales. Era un sistema diseñado para borrar identidades, suspender derechos y aplicar un sufrimiento calculado en nombre de la seguridad global. Pero detrás de los eufemismos oficiales, técnicas de interrogatorio mejoradas, se escondía una realidad que muchos gobiernos preferirían que el mundo olvidara para siempre. Este no es un relato de una época lejana y oscura, sino de hechos ocurridos en el umbral del siglo XXI, en una base naval situada en la paradisíaca isla de Cuba, un lugar que se convirtió en sinónimo de impunidad y pesadilla. Guantánamo no fue un campo de batalla, fue un laboratorio del dolor, donde las reglas de la guerra y la humanidad fueron reescritas con brutal precisión. Y quizás el dato más perturbador, el giro inesperado que pocos conocen, es que muchos de los hombres encerrados allí, sometidos a estas crueldades inimaginables, nunca fueron acusados de ningún crimen. No eran los terroristas más buscados que las autoridades proclamaban. Eran pescadores, profesores, hombres capturados en medio de confusión y vendidos por recompensas, cuyo mayor delito fue estar en el lugar equivocado, en el momento más equivocado. Sus historias, sus nombres y su sufrimiento fueron enterrados bajo capas de secreto de Estado y negación oficial. Pero los muros de Guantánamo, aunque gruesos, no pudieron contener para siempre los gritos, ni silenciar las confesiones de quienes, años después, rompieron su juramento de silencio para contar la verdad sobre lo que realmente ocurría en esas celdas de concreto, bajo el inclemente sol del Caribe. Este es el relato de esas prácticas, de los métodos diseñados no para obtener información, sino para quebrar al ser humano hasta su esencia más primitiva y aterrorizada. El corazón de la pesadilla de Guantánamo no latía en sus celdas, sino en las salas de interrogatorio. Allí, un elaborado arsenal de sufrimiento psicológico y físico fue desplegado bajo la autorización de altos mandos del gobierno de los Estados Unidos. En un contexto de pánico y furia, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, a la justificación, repetida hasta la saciedad, era una sola palabra: prevención. Se argumentaba que estos métodos eufemísticamente denominados técnicas de interrogatorio mejoradas eran necesarios para extraer información crítica que pudiera evitar el próximo ataque terrorista, una bomba sucia o un ataque biológico. Este marco de guerra contra el terror sirvió como un cheque en blanco para traspasar todos los límites de la Convención de Ginebra y los tratados internacionales contra la tortura. Entre las prácticas más infames se encontraba el waterboarding, o sumersión simulada. Lejos de ser una simple simulación, la experiencia para la víctima es idéntica a morir ahogada. El prisionero era inmovilizado sobre una tabla inclinada, con los pies más altos que la cabeza. Se le cubría el rostro con un trapo o celofán, y se vertía agua de manera constante sobre su cara. El instinto más básico del cuerpo, respirar, se convertía en una agonía insoportable. El agua llenaba la garganta y los pulmones, desencadenando una respuesta de pánico cerebral absoluto, una certeza visceral de que la muerte era inminente. Este método, clasificado como tortura por los tribunales internacionales desde la era de la Inquisición, fue aplicado repetidamente a hombres como Abu Zubaydah, capturado en 2002, quien lo sufrió al menos 83 veces en un solo mes. Una cifra que desmiente por completo cualquier pretensión de que se trataba de una técnica para obtener información y no de un castigo brutal y vengativo. La privación sensorial era otra herramienta central. Los prisioneros eran encapuchados y encerrados en celdas de aislamiento, completamente aislados de cualquier estímulo externo, sin luz, sin sonido, sin noción del tiempo. El cerebro, privado de input, comienza a volverse contra sí mismo,
generando alucinaciones, paranoia y una angustia psicológica profunda. A esto se sumaba la manipulación de las fobias individuales. A un detenido que tenía terror a la oscuridad, se le encerraba en una celda negra como la pez. A otro, con miedo a los insectos, se le metía en un ataúd lleno de escarabajos. El objetivo declarado era la desestructuración del ego, reducir a un ser humano a un estado de dependencia infantil y terror absoluto, donde el interrogador se convertía en su único punto de referencia en un universo de horror, y por tanto, en su única esperanza de que el sufrimiento cesara. El maltrato físico era constante y humillante. Las posiciones de estrés forzado, como hacer permanecer a un hombre encadenado en el suelo, con los brazos levantados durante horas, provocaban espasmos musculares y un dolor agudo. La exposición prolongada a temperaturas extremas, con celdas convertidas en cámaras frigoríficas, donde el viento, helado de un aire acondicionado a máxima potencia, azotaba a prisioneros, vestidos solo con un pañal, o el uso de música heavy metal y gritos a un volumen ensordecedor, durante días, buscaban quebrar la resistencia a través del agotamiento y la desorientación total. La alimentación se utilizaba como arma, mediante la alimentación enteral forzada de los huelguistas de hambre, un proceso dolorosísimo e invasivo que muchos describieron como una violación. La implementación de estos horrores recayó en varias agencias, principalmente la CIA, en sus black sites, o centros clandestinos, antes de que los prisioneros fueran trasladados a Guantánamo, y el personal militar y contratistas civiles en la base misma. Médicos y psicólogos cuyo juramento hipocrático les obliga a no hacer daño, estuvieron presentes para monitorizar los signos vitales de las víctimas durante las torturas, no para detenerlas, sino para asegurarse de que no cruzaran el umbral de la muerte, permitiendo así que el sufrimiento pudiera continuar. Nombres como el de Mohamed al-Qahtani, el presunto 20º secuestrador del 11S, surgieron a la luz pública. Su tratamiento, documentado en logs de interrogatorio, incluyó semanas de privación de sueño, ser paseado con una correa como un perro, y ser sometido a humillaciones sexuales y a ataques con perros adiestrados. Su caso se convirtió en un emblema del sistema.